Ahora sí. Bien. Ustedes van a tener la oportunidad de leer este Power, pues voy a pasar y lo voy curiosamente. Habíamos visto los sistemas constructivos y las posibles formas de clasificación. Vamos a hablar sobre las clasificaciones de los sistemas estructurales, de cómo derivan sus cargas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese entender, estos sistemas, en términos generales, eh, tienen determinadas características. Dentro de ellas debe considerarse la economía. Todo se puede construir, pero si es demasiado caro, por ejemplo, en Puno, ¿por qué no hacemos edificios de 150 pisos como en Dubái? Una, las necesidades no existen. ¿Qué llenaríamos en 150 pisos? Por un lado. Por otro lado, el sistema constructivo no hay en el Perú para construir esa altura. Habría que importar el sistema constructivo. Por lo tanto, ya encarecería la obra y no sería económica. Entonces, generaría una serie de problemas de diseño, problemas de construcción, material y limitación de escala, ¿no? O sea, habría todos esos problemas. Entonces, los sistemas que uno decide bajo el cual va a hacer su diseño, habíamos dicho que el arquitecto era el que terminaba decidiendo qué sistema constructivo va a utilizar. Tienen que tener eso, ser económicas, tienen que absolver las necesidades estructurales, los problemas de diseño tienen que estar claros, solucionados, los problemas de construcción también, y saber que existen materiales en el lugar. Eh, el primer sistema constructivo es de muros portantes. ¿Cuándo es de muros portantes o sistema constructivo portante? Cuando son los muros los que trabajan estructuralmente. Las, las losas descansan sobre las vigas descansan sobre los muros y los muros descansan sobre cimientos corridos y estos derivan la carga al suelo. ¿Ok? A diferencia de los sistemas aporticados. En un sistema aporticado, la losa descansa sobre las vigas derivan sus esfuerzos hacia las columnas y las columnas hacia la cimentación y de esta al suelo. Entonces hay una gran diferencia. Son los dos sistemas más comunes que utilizamos en nuestro medio, en el Perú, etcétera. Son los más utilizados. Estos dos sistemas pueden combinarse y generar un sistema mixto, en el cual hay muros que reciben carga y también solamente algunas partes en las cuales hay pórticos. En la fotografía del lado derecho superior podemos ver qué es un pórtico. Este es un pórtico, lo que está discurriendo mi mouse. Este es un pórtico, ¿no? Entonces la losa deriva la carga a la viga y la viga la transmite a una columna y a la otra y estas derivan al suelo, a la cimentación y al suelo. Cuando hay mixto hay también algunos muros que reciben carga y son transmitidas al suelo. ¿Ok? Las ventajas y desventajas ustedes las van a leer, que no va a haber problema. Luego hay algunas diferencias y se ejecuta también o se clasifica también sistemas abovedados. Cuando existen cúpulas, bóvedas, estas son diferentes porque ya no existe el elemento horizontal y entonces estas cúpulas, estas bóvedas tienen otro comportamiento. No es como el comportamiento de una cáscara de huevo, ¿no? Por fuera es bastante resistente, pero si hay esfuerzos interiores hacia el exterior, son bastante débiles. Podemos ver un ejemplo, y ustedes pueden probarlo, agarran una botella, cualquier botella, eh,
y se ponen a clavar un clavo en madera y van a ver que la botella no se va a romper, va a poder clavar el clavo. Pero si meten ese mismo clavo en el interior de la botella y lo sacuden, esta botella va a reventar. Entonces, la continuidad de la estructura por fuera hace que se derive circularmente la carga. Ese sería el sistema de sistema estructural de perfiles metálicos. Tiene que ver con el sistema aporticado. Se forman pórticos, pero en este caso se le añade algunas diagonales. Un ejemplo es la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, los perfiles de acero no requieren concreto, se unen a través de soldadura o remaches o pernos y tiene otro comportamiento totalmente diferente, pero es bastante similar al aporticado. Perfiles de carpintería metálica. Acá tenemos un ejemplo, una vivienda de un invernadero con puro perfil metálico. Estructuras metálicas, que ya son especiales, ¿no? Puedo generar grandes volados, etcétera. Coberturas en graderíos, en estadios. Igual, una estructura en forma de domo, de metal. Acá tenemos otras estructuras donde ya no aparece el pórtico como tal, ¿no? Hay diagonales, etcétera. Que las cerchas metálicas son muy buenas estructuralmente. Acá tenemos algunos tipos. Cuando hablamos de mallas especiales, ¿no? Este es un sistema constructivo, coloca una gigantesca malla y luego se puede vaciar concreto, una película muy delgada de concreto, ¿no? Cuando es prefabricado o los aceros, losa que tiene que ver con perfiles de acero, o llamados también techos autoportantes, ¿no? Tiene una como especie de calamina estructural y encima se le vacía solamente concreto con algunos fierros de temperatura. Vamos a ver todo esto más adelante en la práctica. Algunas membranas, que generalmente son muy delgaditas y que tienen que ver con los sistemas de tensados, ¿no? Y el concreto armado, muros portantes, la madera como elemento estructural tiene un comportamiento bastante similar al del pórtico, no al portante, sino al pórtico, por eso aparecen columnas y vigas. Ese es un poco el paseo por los sistemas estructurales. Pero lo más importante y lo que más vamos a trabajar son los sistemas portantes y los sistemas aporticados. Bien, uno decide qué sistema estructural va a utilizar en función a lo económico. Por ejemplo, construir portante es más económico que aporticado si es que es un solo piso o dos pisos, tres como máximo. Entonces ahí puedo hacer portante. Pero si es cuatro o cinco pisos a más, es mejor hacer un aporticado. Si es más de 10 pisos, ya conviene cambiar el sistema estructural de repente por perfiles metálicos, ¿no? Entonces hay que buscar lo económico. Luego, saber qué esfuerzos se van a realizar en esa edificación. Y básicamente son los siguientes esfuerzos los que voy a absorber. La flexión, ¿no? La flexión es uno de esos esfuerzos. Eh, Cuando una viga es horizontal, hay una flexión. ¿Sí? Está apoyada simplemente, esta se va a intentar pandear. Un momento, por favor, estoy intentando abrir otro software.
¿Sí, chicos, se ve el SketchUp? Sí, 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 arquitecto. Ok. Esto es un pórtico. En un pórtico aparece una flexión que vendría a ser, ustedes han llevado ya estos, ok. Entonces la viga va a intentar pandear y levantarse en los extremos, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es flexión, que a su vez genera dos esfuerzos: compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior se está intentando estirar y por lo tanto hay tracción, y en la parte central hay compresión. Ese es uno de los esfuerzos. Compresión por sí misma, cuando hay un esfuerzo vertical y otro elemento que va en el mismo sentido, otro esfuerzo en el mismo sentido, hay compresión. Compresión, flexión y tracción son los tres esfuerzos primordiales. Pero existe un cuarto esfuerzo bajo el cual tendríamos que darle una mirada y también saber que con nuestra estructura tenemos que absolver ese esfuerzo, que es el esfuerzo de torsión. Si yo tengo este volado y en esta parte de acá tengo una viga, ¿está viendo? Chicos, Sí, Sí, arquitecto. arquitecto. Sí, ok. arquitecto. Ese rojo, ese punto rojo es la viga que está atravesando todo esto, y este volado va a tener un efecto sobre esa viga. Ese volado va a intentar que la viga, el esfuerzo de, de este elemento va hacia abajo, ¿no? A todo lo largo, y lo que va a intentar es hacer girar este elemento, ¿no? Como vamos a ver si en el software nos da esa posibilidad medio, y eso es lo que va a intentar hacer, torcer, ¿no? ¿Sí? Entonces va a intentar torcer la viga, y entonces también existe torsión. Entonces, hablamos de flexión, tracción, compresión, torsión. Y existe además un último esfuerzo que es también importante, que es el esfuerzo de corte. Si separamos teóricamente los elementos, vamos a tener que esta es una viga y estas son las columnas. ¿Ok? Si esta viga intentarse moverse en este sentido porque hay un sismo horizontalmente, lo que va a intentar es cortar la columna en este punto, ¿no es cierto? No la va a cortar acá abajo, va a intentar cortar en este punto. Y también pasa al revés. Si nosotros idealizamos un poco al revés, tenemos
la columna y tenemos la viga. Si esta viga por una cuestión de movimiento o esfuerzo intenta moverse, se va a mover hacia arriba, en este sentido de mi mouse, del puntero del mouse. Y por lo tanto va a intentar cortar la viga en este punto. En este punto se va a intentar cortar la viga. ¿Ok? Entonces, los esfuerzos a los cuales nuestra estructura tiene que absorber son corte, tracción, flexión, compresión, torsión. Todos esos esfuerzos trabajan simultáneamente y el ingeniero tiene una serie de fórmulas y cálculos que le permite establecer qué elementos deben reforzarse con acero y qué elementos no deben reforzarse mucho con acero. Pero nosotros tenemos que tener el criterio. Por ejemplo, como criterio, si yo tengo un volado acá, sé que va a haber torsión. Y torsión es un esfuerzo complicado. No hay forma de absorber la torsión, ni aumentándole acero ni nada. La torsión va a existir, porque el acero no está diseñado para la torsión, el concreto tampoco. El concreto está diseñado para la compresión y el acero está diseñado para la tracción y la flexión. ¿Ok? Entonces, la torsión no se absorbe. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como arquitecto? ¿Cómo puedo ayudar en ese sentido? Lo que yo podría hacer con mi diseño es eliminar esa torsión. ¿Y cómo la podría eliminar? Por ejemplo, podría ampliar el volado hacia el otro lado. Si tengo dos volados en el mismo sentido, este elemento va a estar en equilibrio. Por lo tanto, ya no va a girar ni a un lado ni al otro lado. Eliminé la torsión con el diseño arquitectónico. Para eso es que requiero tener la noción clara de la tracción, la compresión, la flexión, el corte y la torsión. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, arquitecto. Arquitecto. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, veamos. Si yo tengo vamos a diseñar algo muy rápido. Bien, esta construcción muy rápida que estoy elaborando nos va a permitir entender algunas cosas. Mientras tanto, ustedes tienen un cuaderno a la mano, chicos. A ver, Sí, arquitecto. ya, perfecto. Agarren su cuaderno y colóquenlo
párenlo de costilla, verticalmente. ¿Ok? Ya lo tienen parado verticalmente, de costado, ¿no es cierto? De canto. ¿Sí? Si miro desde arriba, voy a ver solamente el perfil del borde. ¿Ok? Ese elemento puesto así va, es más fácil que se caiga hacia los costados, que se dé la vuelta en el sentido más largo, ¿no es cierto? En el sentido del, del grosor. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. Y aquí, ¿Bien? y aquí ¿Es después. lógico o no es ¿Es lógico lo que le lógico? estoy diciendo? Bien, ahí está nuestra construcción. Lo que les decía, ok, ustedes tienen su cuaderno y lo paran de costado. ¿Sí? Este elemento es más fácil que se caiga hacia estos lados, ¿sí? A que se dé la vuelta a lo así, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender? Sí, 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 arquitecto. ¿Está bien o no? Es más, es más fácil que el elemento haga esto, ¿sí? Es lógico, ¿no es cierto? Ustedes le dan un empujoncito y se va a caer, ¿sí? ¿Está bien o no? O Sí, es más fácil, o es más fácil que el elemento haga esto. no necesito de un apoyo más. Eso no va a pasar, ¿no Mm, es cierto? Lo mismo sucede en una construcción. Si yo tengo, en este caso, esta caja con estos muros, si quiero empujar de este lado, este elemento, este de acá al fondo, los que estoy pintando los de rojo, estos elementos son los que le van a dar rigidez si es que tiene un esfuerzo e intenta voltearlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en cambio, voy a pintar de rosado, si es que el elemento intenta voltearse en el otro sentido, son esos tres elementos los que van a evitar, ¿cierto? Ahí estarían los muros trabajando como muros de corte para evitar los volteos. Pero ¿qué pasa si empiezan a desaparecer esos muros? Por ejemplo, si tengo la construcción en ese sentido, si este elemento quisiera voltearse en este sentido, tiene este elemento y un pedazo de este que va a ayudar, ¿sí? Pero hay una parte que está ociosa, que no trabaja, que es esta parte donde estoy haciendo círculo, que le falta un elemento de soporte, ¿no es cierto? Entonces, yo tendré que crear algún pequeño elemento como una plaquita para que ayude a la rigidez en este muro. Si no, este muro es el que va a sufrir ese volteo, porque está muy largo, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender? sí, arquitecto. Ok. Lo que estoy intentando demostrar es que yo no estoy haciendo ningún cálculo estructural. Estoy teniendo una lógica constructiva, una lógica estructural. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender, chicos, por favor?
arquitecto. Arquitecto. Sí, arquitecto. Ok, vamos a intentar hacer algo más. Listo. Vamos a asumir que ese es nuestro elemento. Ok, estos sí serían pórticos, ¿no es cierto? Este sería un sistema porticado, el que vimos era un sistema portante. Si este elemento se repite, vamos a teorizar, ok, y es así de largo, ¿qué le puede pasar a este elemento? Lo mismo que hemos pensado en el libro. En este sentido es más fácil que se voltee que en este sentido, ¿no es cierto? En este sentido tiene varias columnas que ayudarían. Entonces no va a voltearse. ¿En qué sentido se puede voltear más fácilmente? En este sentido porque solo tiene tres columnas. Entonces, ¿cómo diseñaría yo mis columnas? Evitando ese volteo, ampliando estas columnas en este sentido. Entonces yo ya le envío al ingeniero calculista que mis columnas van a tener ese sentido, a modo de placas, para evitar el volteo. Yo estoy decidiendo. ¿Qué pasa si yo no decido estas cosas? Podría mandarle así el proyecto al ingeniero, he hecho una elevación espectacular, he usado Fibonacci para hacer las proporciones, me he matado haciendo una conceptualización de diseño, etcétera. Y justo quiero estos dos pórticos de acceso, así grandes, y que se vean esbeltas las columnas. El ingeniero puede venir y decirme, arquitecto, eso no funciona y hay que ponerle placas a cada lado. Y con eso, mi Fibonacci y toda mi conceptualización se fue por un tubo, ¿no es cierto? Ya no funcionó. Por esa razón es que yo tengo que saber cómo se va a comportar una estructura y qué esfuerzos tengo que absorber. Para eso es que vamos a aprender el curso. Yo no sé, yo he puesto acá una viguita delgadita, pero asumo que esta viga tiene que ser de mayor peralte. Y cuando hablo de peralte, hablo de la altura de la viga. Entonces, yo tengo que saber qué peralte más o menos va a tener mi viga, porque es parte de la arquitectura, al final es la imagen de la arquitectura, ¿no es cierto? O si puedo hacer algunos artificios para cambiarle la, la configuración, de repente las puedo volver en arco para evitar tener muy bajo, etcétera, pero con una noción del comportamiento estructural. Estoy hablando de noción, no de cálculo estructural. ¿Ok?
A ustedes también les enseñan cálculo, que ya ratificarán con eso lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, por esa razón, tengo que tener un criterio. Y eso es lo que vamos a aprender durante todo el curso. ¿Cómo predimensiono una viga, ¿no es cierto? Para una luz, de acá hay 7 metros, aproximadamente 6,75. Y entonces, ¿qué peralte debiera tener esa viga? ¿Qué altura debiera tener para que no se deforme? Si es muy delgadita, de repente se deforma. Si es muy grandota, hay un gasto excesivo de economía. Por esa razón, tengo que saber cómo disponer las columnas, etcétera, para que el elemento sea muy fácil de construir, económico y factible estructuralmente. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? El arquitecto. Bien. De, de acá al lunes, de acá al lunes, ustedes van a revisar todo lo concerniente a los esfuerzos de corte y a los sistemas estructurales portantes y aporticados. No en términos de cálculo estructural, sino en términos de ejemplos. ¿Ok? Para con eso poder seguir avanzando el curso. ¿De acuerdo, chicos? Ahora les voy a enviar el link del Power para que ustedes terminen de revisarlo. Lo he hecho extenso para que sea fácil de... A ver, un minuto, lo estoy haciendo para enviarles. Ok. Caso obtener. Ok, chicos, a ver, revisen el chat, díganme si ya les llegó el enlace y vean si se puede abrir. Sí se puede abrir, arquitecto. Ok, perfecto. Entonces revisen eso y revisen todo lo concerniente a esfuerzos de corte, tracción, flexión, compresión y torsión. ¿Listo, chicos? Ok. Pregunta, acabo de, al abrir el chat, recién he visto que han puesto que se me escucha muy bajo. ¿Se está escuchando muy bajo, chicos? Bueno, Pregunto. arquitecto, al inicio sí se escuchaba un poco bajo, pero luego ya estaba bien. Arquitecto, eso era al inicio, creo. Ya. Ok, entonces ahora se escucha bien.
Sí, arquitecto. Sí, arquitecto. Ya. Listo, chicos. Nosotros no vamos a tener clases asincrónicas. Todas nuestras clases van a ser sincrónicas, pero no vamos a ocupar todo el tiempo de la clase. ¿De acuerdo? Vamos a ir avanzando de a poquitos, salvo o hay algunos videos, o, bueno, no videos, hay unos SketchUp que he creado para mostrarles procesos constructivos y eso sí vamos a tomarnos toda la hora. Después vamos a usar generalmente el 50% del tiempo para hacer sincrónico asincrónico. ¿Ok? Está bien, arquitecto. Listo, Sí, chicos. está bien. Entonces, nos vemos la siguiente clase. No se olviden de revisar el PDF que les acabo de enviar y revisar ejemplos sobre corte, tracción, flexión, compresión, rotación, es como esfuerzos. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo luego esos esfuerzos se van lecturando e idealizando en cada proyecto. ¿Ok? Listo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, arquitecto. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, arquitecto. arquitecto.